Estimados estudiantes, además de la responsabilidad por hecho de tercero que puede darse en el caso de los padres, de los tutores, de los cuidadores, eh, hay otras formas de responsabilidad por hechos de terceros, pero que tienen como justificativo un factor de atribución objetiva. Nosotros hace un instante veíamos que los padres, los tutores, los cuidadores son responsables, pero debido a que hay cierta culpa, ¿no? Hay reprochabilidad en su conducta. Esto no sucede en la responsabilidad de los patronos o comitentes. Veamos por qué. Cuando una persona emplea a otra o se sirve de otra para cumplir ciertos objetivos, se termina siendo responsable por los daños que provoque esta persona a su cargo, digámoslo, ¿no? Digamos así, mejor dicho. Según algunos, la responsabilidad estaría estrechamente ligada a la noción de empresa, ¿no? Quien se sirve de otro, quien se beneficia de otro, tendría que hacerse responsable por los daños provocados por esta persona. Entonces, quien opera sirviéndose de actividad ajena no puede más que asumir las consecuencias de esta actividad ajena. Según otros, es necesario tomar en consideración el hecho de que el dependiente en cuanto tal actúa siguiendo las directivas del patrón o empleador y por tanto el empleador termina asumiendo el riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sido él quien le ha encomendado cierta actividad que ha generado un daño. Entonces hay dos formas de ver esto, ¿no? Hay dos justificativos que también son objetivos, si se dan cuenta. Uno nos dice, si tú te beneficias de la actividad del otro, entonces lo lógico es que tú respondas por los daños, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo tengo mi fábrica de zapatos, yo vendo esos zapatos, yo me beneficio con esos zapatos, entonces yo empleo personas expertas en esto para que produzcan los zapatos. Entonces, como yo me beneficio de esta actividad de estas otras personas, si estas personas generan un daño en algún momento, lo lógico es que yo responda por esos daños. Esa es una forma de ver la responsabilidad objetiva en este caso. Pero hay otra forma también, ¿no? Nos dice, a ver, según otros, eh, hay ciertos riesgos que emanan de la misma actividad, ¿no? Entonces, en la fábrica de zapatos, eh, si es que tú vas a, ¿cómo diríamos? Vas a emplear a alguien, esto de por sí conlleva ciertos riesgos, ¿no? Es decir, hay ciertos riesgos de que esta persona, por la forma en la que trabaja, pueda generar daños también a terceras personas. Eh, y esto, estimados estudiantes, no, no es algo imposible, ¿no? Es decir, de hecho, creo que es muy probable, dado el trabajo manual que conlleva una fábrica de zapatos, por ejemplo, ¿no? Entonces, si una persona se encuentra en medio de su actividad en la fabricación de zapatos y se acerca a otra, eh, o bueno, se acerca a otra por la orden del patrón, del comitente, etcétera, provocando algún daño por esa actividad que provoca, que mejor dicho, por esa actividad encomendada, entonces tendrá que asumir los daños provocados. Pero a ver, analicemos algún ejemplo, a ver, más de nuestra área. Supongamos que ustedes son directores de una importante firma jurídica, de una firma de abogados, ¿no? Entonces ustedes tienen a su cargo abogados junior, tienen a su cargo abogados, bueno, tienen a su cargo otros abogados senior, tienen a su cargo también procuradores, técnicos, ¿no? Puede suceder aquello.
Entonces, en una de esas diligencias, ustedes le dicen, tienes que ir ahora mismo, te quedan 2 minutos para que presentes este escrito porque nos vence el plazo, digamos, ¿no? Entonces, esta persona va el procurador corriendo a presentar el memorial y en ese trecho esta persona choca con otra provocándole una lesión, ¿no? Si se dan cuenta, hay un riesgo ahí, ¿no? Propio de la actividad, pero ¿será esto propio de la actividad? Habría que realizar también un análisis, ¿no? El juez que conozca, digamos, este caso hipotético tendrá que ver si efectivamente esto sería un riesgo propio de la actividad. Pero si este sí es un riesgo que conlleva emplear a otra persona y que forma parte de las actividades del procurador, ¿no? Es un análisis, miren, muy, muy complejo. ¿Por qué? Porque, bueno, ya dependerá de cada uno ver si forma parte del riesgo mismo, ¿no? Dependerá también del juez y de su razonamiento. Pero medianamente, al menos yo me animo a decir que si tú contratas a alguien y está encomendado a esta actividad, es decir, le has mandado a que realice esta actividad y ha generado el daño en mérito de esta actividad, es responsable, al menos bajo esta forma, no bajo la forma del riesgo de la actividad misma, ¿me entienden? No bajo el riesgo de la firma misma, no bajo la actividad riesgosa, sino bajo el daño que ha provocado por las actividades encomendadas. ¿Me entienden? No es lo mismo, ¿no? Una firma de abogados tiene ciertos riesgos que forman parte de la misma firma de abogados, ¿no? Por ejemplo, por no apelar a tiempo, una persona se va a ver privada de libertad, ¿no? Entonces, ese es un riesgo propio de la actividad de ser abogado. Y bueno, tú puedes llegar a ser responsable por eso, claro que sí, como abogado. Pero en este caso, en el caso del procurador que ha empujado a alguien y que, bueno, le ha provocado una lesión, hay también responsabilidad del patrono comitente, es decir, en este caso del dueño de la firma, no por el riesgo, no por el riesgo de la firma misma, no por el riesgo de ser empresario y dueño de una firma, ¿no? Sino por la responsabilidad por hecho de un tercero, ¿no? ¿Pero por qué? A ver, vamos analizando un poco más. Antes de ingresar, vamos a ir ingresando, ¿no? Bajo este caso vamos a ir revisando los elementos que forman parte de esta responsabilidad, de esta forma de responsabilidad. Entonces, los intentos por fundamentar la responsabilidad objetiva son varios, ¿no? Sin embargo, no todos son satisfactorios. Pese a ello, la tesis dominante, estimados estudiantes, nos determina que en realidad hay una responsabilidad eh, por el, por, ¿cómo diríamos? Hay una responsabilidad por el riesgo mismo que asume uno al contratar a otro, ¿no? Esta responsabilidad entonces es directa y se considera que el responsable del daño no es quien lo ha causado, sino a quien se le ha asignado el riesgo. Entonces, como se le ha asignado el riesgo al patrón, al comitente, este termina siendo responsable. Ahora sí, vamos analizando los presupuestos de esta forma de responsabilidad. Dos son los presupuestos para poder imputar la responsabilidad del empleador. En primer lugar, tiene que existir un vínculo, relación o ligazón entre este y el dependiente, ¿no? Tiene que haber algún vínculo contractual, puede ser, por ejemplo, que sea una actividad, aunque sea eventual, ¿no? Le digas, ¿sabes qué? Te voy a pagar 100 pesos si es que me lo llevas esto a tal lugar. No necesariamente es una relación laboral, ¿me entienden? No es algo estable necesariamente que tenga, no es una relación estable que tenga que haber necesariamente, pero sí tiene que haber un vínculo. En segundo lugar, el dependiente tiene que haber obrado en ocasión o en el curso del ejercicio de las tareas que le han sido confiadas. Entonces, en el ejemplo que hemos dado, se cumplen estos aspectos, ¿no? ¿Hay una ligación? Sí, ¿por qué? Porque, bueno, en primer lugar, el que le ha encomendado era su empleador. En segundo lugar, ha obrado en el ejercicio de las tareas que le han confiado, que le han encomendado.
La jurisprudencia francesa considera que la subordinación implica obrar por cuenta ajena, ¿no? Que uno no haya obrado por cuenta propia, entonces. En caso de obrar al agente del daño por cuenta de terceros, el empleador no termina siendo responsable, ¿no? Eso también es importante. Diferente hubiese sido la situación, digamos, en la cual, miren, a ver, imaginemos una situación, ¿no? El procurador, por ejemplo, hubiese estado yendo a pagar una cuenta al banco porque su mamá se lo ha encomendado y ha corrido en circunstancias de aquello. Por más de que hubiesen sido horarios de trabajo, por más que hubiese estado dentro de los horarios de trabajo, si su mamá le hubiese dicho, a ver, vas a pagar estas cuentas al banco, pero tiene que ser ya. Entonces, si es que esta persona estaba obrando por cuenta de terceros, el empleador no termina siendo responsable, ¿no? Hay ciertos límites entonces también, que yo creo que son razonables y que son comprensibles. Entonces tiene que haber una relación de dependencia, como decíamos. La jurisprudencia italiana ha considerado relevante considerar lo siguiente para evaluar esta situación de dependencia. En primer lugar, tiene que haber un poder de dirección y de vigilancia, ¿no? Es decir, que el comitente responde solo si el dependiente no tiene autonomía decisional propia. Si es que el dependiente tuviera esa posibilidad de decidir sobre ciertas circunstancias, entonces no habría esa responsabilidad. Si existe dolo o culpa intencional, es razonable excluir la responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, si es que mientras el procurador estaba yendo a dejar el escrito ve a alguien que no le cae bien y lo empuja intencionalmente, entonces en ese caso no habría responsabilidad del empleador. ¿Por qué? Porque el dependiente lo está haciendo por cuenta propia, ¿no? Entonces hay que hacer un análisis muy minucioso, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínense que esa víctima demande a la firma de abogados, ¿no? Entonces la firma de abogados, bueno, el abogado de esa firma de abogados, o bueno, si es que son los mismos abogados de esa firma los que defienden, entonces tendrán que realizar un análisis, ¿no? Y decir, a ver, ¿este daño lo ha provocado el dependiente por su cuenta o lo ha provocado por el ejercicio de la función que se le ha encomendado? Entonces hay que hacer un análisis muy minucioso de esto, ¿no? La duración temporal de la relación o el carácter esporádico de las prestaciones es indiferente, nos dice también la doctrina italiana, ¿no? Puede ser, como les decía, una actividad encomendada solo por un instante, ¿no? O puede ser una relación duradera de trabajo la que hubiese generado bueno, el daño. ¿Cuáles son las causas de exoneración de responsabilidad? El artículo 992 del Código Civil establece textualmente lo siguiente: los patronos y comitentes son responsables del daño causado por sus domésticos y empleados en el ejercicio de los trabajos que les encomendaren. Ese es el ese es el presupuesto, ¿no? Esta responsabilidad, como ustedes pueden ver, parecería no dejar espacio para pruebas contrarias, ¿no? Sin embargo, si bien es objetiva, no es absoluta esta responsabilidad. Al ser objetiva, es posible demostrar una ruptura del nexo de causalidad. La doctrina establece que puede probarse la ruptura además del nexo de causalidad, como habíamos dicho, o también se pueden demostrar otros factores en este tipo de responsabilidad. Por ejemplo, la falta del nexo de dependencia, ¿no? Si tú demuestras que no ha habido dependencia, o sea, que nunca ha sido tu empleado o que nunca le has encomendado esa tarea, entonces lo lógico es que no seas responsable. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo ha hecho por su cuenta y ya. En segundo lugar, puede demostrarse el dolo del dependiente. Si ha habido dolo del dependiente, es decir, él ha tenido esa intención de generar el daño, entonces, en esta circunstancia, estimados estudiantes, tendría que tratarse de una responsabilidad por hecho propio, ¿no? Es decir, el dependiente tendría que responder por el daño que él ha provocado. En tercer lugar, puede darse el ejercicio de la actividad fuera de las tareas asignadas.
Si es que el dependiente ha excedido esas tareas que le han sido asignadas, provocando un daño, en ese caso, estimados estudiantes, tampoco sería responsable, ¿no? ¿Por qué? Porque claramente el artículo 992 nos dice, ¿no?, que son responsables por estos daños, pero cuando hayan sido en el ejercicio de los trabajos que les encomienden. Entonces, si ha sido un trabajo que no ha sido encomendado, no existe responsabilidad. Finalmente, puede darse la comisión propia del acto ilícito del dependiente. Entonces, en este caso, no, tampoco podría hacerse responsable al empleador. Es importante también determinar cuándo estamos ante un ejercicio de labores, ¿no? ¿Cuándo es que una persona puede ser responsable por eh, por el ejercicio de las labores que le han encomendado? Entonces, como habíamos dicho, el principal, el empleador, no responde de cualquier daño que cause que cause su subordinado, sino solamente de aquellos que tengan relación con la función encomendada. Sin embargo, no es fácil determinar cuáles son los límites de la función encomendada por el principal, o sea, hasta dónde es razonable el interés de este, de modo de atribuirle la responsabilidad por los actos que ejecute el dependiente. ¿Hasta qué punto uno puede hacerse responsable por los actos del dependiente, ¿no? Entonces hay dos posiciones doctrinarias sobre esto. Una restrictiva, nos dice solo se admite la responsabilidad del principal cuando los hechos ilícitos del dependiente lo han sido en el ejercicio de la función encomendada, aun cuando ella fuera ejercida irregular o abusivamente. Y hay una doctrina un poco más amplia, digámoslo así, que se aproxima bastante a la teoría objetiva o del riesgo creado, y nos dice que esta responsabilidad se da cuando el acto ilícito ha sido causado en ocasión de la función, ¿ya? Entonces, a ver, en la perspectiva, hay una perspectiva que es más restrictiva y nos dice, tiene que existir una tarea encomendada, ¿no? Y si este dependiente ha abusado de los actos que puede realizar, aún así es responsable el patrón o comitente. Y otro nos dice, otra es un poco más amplia todavía, porque ya no solo se trata de esa tarea específica. Nos dice, todo depende de la función general que tiene de la función general que tendría el dependiente, ¿no? Es decir, siempre y cuando ejerza su función, todo aquel acto que realice podrá ser idóneo para producir la responsabilidad del patrono comitente. Hasta acá entonces nosotros hemos podido desarrollar esta otra forma de responsabilidad por hechos de terceros. Como se habrán dado cuenta, hay, ¿no?, cierta complejidad en el análisis de estas formas, pero si tenemos que resumirlas, diríamos que la responsabilidad de padres, de tutores, de cuidadores, se da por una presunción de culpa, mientras que la responsabilidad por los hechos de patronos, de comitentes, bueno, mejor dicho, de empleados, de dependientes respecto a patronos, comitentes, es una responsabilidad objetiva. Es una responsabilidad en mérito al riesgo mismo de hacer uso de los oficios de alguien más, ¿no? Si nosotros ¿cómo lo diríamos? Si nosotros empleamos a alguien para que nos colabore con ciertas actividades, hay ahí cierto riesgo implícito de que se puedan generar daños, ¿no? Por ejemplo, si yo contrato a un albañil, si yo contrato a un plomero, hay ciertos riesgos propios de esa actividad que uno ha encomendado.
por lo que también podría hacerse responsable, ¿no? A ver, hay dos formas, uno porque se beneficia, otro porque, por el hecho de que también hay ciertos riesgos de esa relación, ¿no? Que se está generando. Eh, Ahora, ¿no? Obviamente hay que analizar la situación de dependencia. No es lo mismo una relación circunstancial en la cual tú le encomiendas cierta actividad a una relación de subordinación, ¿no? Entonces, todo dependerá del análisis del caso concreto. Eh, Todo dependerá del análisis del caso concreto y de analizar si efectivamente habría eh, esas facultades para el empleador de vigilancia, esto que nosotros habíamos analizado, ¿no? Esto de el poder de dirección y de vigilancia. Esto tendrá que ser analizado a detalle en cada uno de estos casos en los cuales exista esta responsabilidad de patronos comitentes. Sin embargo, bueno, si es que tienen alguna duda, estoy atento a ello y también podrán acudir a nuestro foro de consultas en nuestra plataforma. Muchas gracias por su atención. Hasta acá hemos podido desarrollar nuestra clase del día de hoy, pudiendo ver que la responsabilidad no solo se da por hechos propios, sino también por hechos dañosos de terceros. Muchas gracias por su atención. Estoy atento a cualquier consulta. Hasta acá nuestra grabación del día de hoy.